Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para sumergirnos en un tema que estoy seguro ha mantenido a más de uno despierto por las noches, o al menos, ha sido el centro de muchas conversaciones apasionadas en redes sociales y grupos de amigos. Hoy vamos a desentrañar la enigmática relación de Burak y Neslihan. ¿Es realmente el cuento de hadas que nos han pintado, o hay una verdad más compleja, quizás un poco más oscura, escondiéndose bajo la superficie? ¿Estamos hablando de amor puro y apasionado, o de una lucha constante por el control? Si este tipo de análisis de relaciones les parece fascinante y quieren seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las fachadas, les pido, por favor, que se tomen un segundo para suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora bien, hablemos de Burak y Neslihan. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, ya sea en la pantalla o en la vida real, se convirtieron en un fenómeno. Parecían la pareja perfecta, un dúo dinámico que irradiaba química, pasión y una conexión innegable. Sus apariciones públicas eran siempre un derroche de afecto, miradas cómplices, manos entrelazadas y sonrisas que prometían un amor eterno. Los titulares gritaban pareja del año, los fans deliraban con cada interacción y, para muchos, representaban la cúspide de lo que una relación ideal debería ser. Compartían momentos que parecían sacados de una película romántica, y cada foto, cada vídeo, cada declaración, alimentaba la fantasía de un romance inquebrantable. Se les veía apoyándose mutuamente en sus carreras, celebrando éxitos, y consolándose en los momentos difíciles, al menos eso era lo que se percibía desde el exterior. Esta imagen idílica caló hondo en el imaginario colectivo, convirtiéndolos en un referente de amor y estabilidad, la vara con la que muchos comparaban sus propias relaciones. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a mirar más allá de la superficie, cuando analizamos los pequeños gestos, las palabras no dichas y las dinámicas sutiles que a menudo revelan más que las grandes declaraciones? Aquí es donde la narrativa de Burak y Neslihan empieza a tornarse un poco más compleja. Algunos observadores, y me incluyo, comenzamos a notar patrones, detalles que no encajaban del todo con esa imagen de amor incondicional y equitativo. ¿Recuerdan esa entrevista donde Burak parecía constantemente interrumpir a Neslihan, completando sus frases o redirigiendo la conversación cuando ella se desviaba un poco de lo que él consideraba el guión? O quizás esa ocasión en la que Neslihan, visiblemente entusiasmada con un nuevo proyecto, de repente parecía bajar la intensidad de su emoción tras una mirada o un comentario de Burak, casi como si necesitara su aprobación implícita para expresar plenamente su alegría. Estos no son incidentes aislados, son pequeñas migas de pan que nos llevan por un camino donde la línea entre el amor y el control empieza a difuminarse peligrosamente. Pensemos en el control. A menudo, no se manifiesta de formas obvias o agresivas. No siempre es un grito o una prohibición directa. Muchas veces el control se viste de preocupación, de protección excesiva, de celos disfrazados de amor intenso. Se disfraza de «es que me preocupo por ti», o «solo quiero lo mejor para ti». Y aquí es donde se vuelve tan engañoso porque ¿quién no quiere sentirse cuidado y protegido por su pareja? El problema surge cuando esa protección empieza a coartar la libertad individual, a dictar decisiones, a aislar a la persona de sus amistades o familia, o incluso a influir en sus elecciones profesionales. En el caso de Burak y Neslihan, muchos notaron cómo la carrera de Neslihan parecía tomar rumbos que a menudo coincidían perfectamente con los planes o preferencias de Burak, a veces incluso rechazando oportunidades que parecían muy prometedoras para ella, pero que quizás implicaban una separación geográfica o un nivel de exposición que no encajaba con la visión de su pareja. ¿Fue una decisión conjunta, fruto del amor y el apoyo mutuo, o una sutil imposición, una forma de mantenerla siempre dentro de su órbita? Analicemos la comunicación entre ellos. En varias ocasiones hemos visto a Burak tomar la voz cantante en las discusiones o en la toma de decisiones, incluso en aspectos que parecían ser puramente personales de Neslihan. Sus comentarios a menudo tenían un tono de autoridad, o al menos de una convicción tan fuerte que dejaba poco espacio para la disidencia o para que Neslihan expresara una opinión completamente diferente sin sentir que estaba yendo en contra de la voluntad de su pareja. Y Neslihan, por su parte, a menudo respondía con un asentimiento, una sonrisa forzada o un cambio de tema, como si hubiera aprendido a navegar esas aguas para mantener la paz. Esto no es necesariamente una señal de falta de amor, pero sí podría ser un indicio de una dinámica desequilibrada, donde uno de los miembros de la pareja ejerce un poder predominante sobre el otro. El amor verdadero, la conexión genuina,
se basa en el respeto mutuo, en la igualdad, en la libertad de ser uno mismo dentro de la relación. Se trata de celebrar la individualidad del otro, no de moldearla a nuestra propia conveniencia. Pensemos en la presencia constante de uno en la vida del otro. Es hermoso cuando las parejas comparten intereses y tiempo, pero cuando esa omnipresencia se convierte en una supervisión, en una necesidad de saber cada movimiento, cada pensamiento, cada interacción del otro, entonces estamos cruzando una línea peligrosa hacia el control. ¿Cuántas veces vimos a Burak acompañar a Neslihan a eventos que no estaban directamente relacionados con él, o viceversa, no solo como apoyo, sino como una presencia constante, casi como una sombra? Esto puede interpretarse como un signo de amor y dedicación, sí, pero también puede ser una forma de asegurarse de que el otro esté siempre bajo su mirada, que no haya espacio para interacciones que no sean supervisadas o aprobadas. Los celos, en su forma más insidiosa, no siempre se manifiestan con ataques de ira, a veces se manifiestan con una necesidad patológica de controlar el entorno y las interacciones de la pareja, con el objetivo de eliminar cualquier posible amenaza percibida. Y lamentablemente esto termina asfixiando la relación y a la persona que es objeto de ese control. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el amor del control en el caso de Burak y Neslihan, o en cualquier relación? El amor se alimenta de la confianza, de la seguridad de que la otra persona nos elige libremente, que respeta nuestros límites y nos alienta a crecer. El control, por el contrario, se alimenta de la inseguridad, del miedo a perder al otro, y busca anular su autonomía para asegurar su permanencia. Cuando hay amor, las decisiones se toman en conjunto con consideración por los deseos y necesidades de ambos. Cuando hay control, las decisiones se inclinan hacia los deseos de una persona, y la otra se ve obligada a ceder, a menudo justificando esa cesión como un acto de amor o sacrificio por la relación. La verdad es que una relación saludable no debería requerir sacrificios que anulen la identidad de uno de sus miembros. Las redes sociales también nos han dado muchas pistas. Si bien es cierto que es una ventana parcial a sus vidas, las publicaciones conjuntas, los comentarios, los silencios, todo puede ser objeto de análisis. ¿Quién publica más sobre el otro? ¿Hay un patrón en la forma en que se presentan al mundo? A veces una sobreexposición de amor puede ser una cortina de humo, una forma de compensar las inseguridades internas o de proyectar una imagen que no se corresponde con la realidad puertas adentro. Los mensajes subliminales, las indirectas públicas, la necesidad constante de reafirmar su estatus de pareja perfecta, todo esto nos lleva a cuestionar la autenticidad detrás de la fachada. No estoy diciendo que su amor no sea real, porque la pasión y la conexión iniciales eran palpables. Lo que sí estoy sugiriendo es que, como en muchas relaciones, esa chispa inicial puede evolucionar hacia dinámicas menos saludables si no se establecen límites claros y si no hay un respeto profundo por la individualidad y la autonomía de cada persona. En definitiva, la historia de Burak y Neslihan es un espejo fascinante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Nos demuestra lo fácil que es confundir el amor intenso con el control posesivo, y lo difícil que puede ser para los que están fuera, e incluso para los que están dentro de la relación, distinguir una cosa de la otra. Nos hace pensar en la importancia de las fronteras, de la comunicación abierta y del respeto mutuo como pilares fundamentales de un amor sano y duradero. Así que, mis queridos amigos, hemos hecho un recorrido por las posibles dinámicas en la relación de Burak y Neslihan, analizando si lo que vemos es amor genuino o una manifestación de control. Es un recordatorio poderoso de que las apariencias engañan y que la verdad de una relación a menudo reside en los detalles más pequeños y sutiles. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan profundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Burak y Neslihan encajan más en la categoría de amor o de control? ¿Han observado dinámicas similares en otras parejas, famosas o no? Compartan sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir explorando juntos las fascinantes verdades ocultas de nuestras relaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.